En la escuela hay muchos pensamientos dentro de mí. Y de verdad fue de mucho aliento recibir esa palabra, que Él sustenta, Él sabe todo y Él hace de 1000 maneras para que nosotros no nos resbalemos. Ahora, comentaba con otro compañero ahí que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que Él nos está sustentando. Si no estamos viendo lo pesado, nos estamos preocupando, estamos planificando, y cuando ha pasado el tiempo miramos para atrás como ese huellas, no sé si es poema o es, cuando uno mira para atrás puede ver que realmente era el Señor que nos estaba sustentando. No lo hubiera podido hacer por mis fuerzas, sino era Él ahí. Y a veces uno quisiera ver la mano de Dios cuando uno está pasando por los problemas, no después, porque después, bueno, ya pasó. Pero es importante pensarlo para la siguiente vez que uno empieza a pasar por los problemas. Confiar en que realmente el Señor está ahí. El Señor es fiel. Entonces quería ver fidelidad. Miré lo que significaba en hebreo, porque es del Antiguo Testamento, esa es la palabra, el idioma original. Como muchas palabras, fidelidad tiene muchos sentidos. Curiosamente, hoy en el Día del Padre, fidelidad, uno de los significados es criar como padre o enfermero. Es decir, la fidelidad de Dios es como un padre que nos cuida, o un enfermero que nos cuida. Imagínense esa semejanza, padre y enfermero. Pero también es levantar, mantener, significa seguridad, verdad, cumplir, confiar, permanecer. Solamente eso, fidelidad, estar quieto, ser fiel. Él está quieto mirándonos, Él está viendo cómo nos ayuda. Hace un tiempo atrás mi pregunta era: ¿hacia qué es fiel Él? ¿Simplemente hacia nosotros como personas, porque nos ama tanto? Primeramente, diría yo, Él es fiel a su palabra. Él tiene cierto, como también se dice, ¿verdad? Él es Dios de pactos. Él es fiel a lo que Él ha prometido. Y en la Biblia podemos ver muchas promesas. Pensando solo en esto de ser fiel o ser fiel a un propósito, en la genealogía de Jesús podemos ver que Él es descendiente de Judá, más bien José. En la vida de Judá pasó algo. Probablemente Dios había pensado que una mujer, Tamar, iba a ser parte de esa genealogía de Jesús. Judá tomó a una mujer, no estoy muy segura si es moabita, se puede leer en Génesis 38, pero tomó a esta mujer para uno de sus hijos. Este hijo se murió, entonces Tamar quedó fuera otra vez de esa genealogía, y pasaron muchas cosas y Judá no la quiso aceptar otra vez dentro de su familia, pero era la voluntad de Dios. Así que es decir, Dios obra de 1000 maneras para que se haga su propósito. Tamar se vistió de prostituta, se puso en el camino de Judá y Judá se acostó con ella. No tenía cómo pagar, entonces Tamar le pidió su anillo. Y bueno, pasó el tiempo y Tamar tuvo un hijo, el hijo de Judá. Y cuando se hizo conocido que Tamar tenía un hijo, Judá se interesó por quién era el padre y fue con Tamar. No lo reconoció, obviamente, porque Tamar se había
no había sido como ella es normalmente, ¿verdad? Se había vestido como prostituta. Pero cuando Tamar le pudo mostrar el anillo, Judá reconoció que esta mujer tenía derecho a estar dentro de la genealogía, dentro de su familia, y ella lo había conseguido por ahora tener un hijo que era de Judá. Es un relato muy curioso. Carlos ha predicado muchas veces sobre eso, pero es como se hace el propósito de Dios, aun siendo de una manera muy curiosa, muy extraña, y se cumple. Dios es fiel. Amén. Amén. Ahora, a lo que Él es fiel es a la salvación. Él prometió prácticamente desde el primer libro de Génesis que Él nos iba a salvar, y Él mandó a Jesús. Eso es, Él es fiel a esa su salvación, y es su propósito que todos seamos salvos. Y no fue hace mucho que de verdad pensé, bueno, quizás eso es lo más importante para Dios. No que nosotros escogemos el trabajo correcto, o estudiemos la carrera correcta, o incluso, aunque no sé si me atrevo a decirlo, pero que nos casemos con el hombre correcto o la mujer correcta. Pero para Él lo más importante es que usted sea salvo. Amén. ¿Verdad? Punto. Ahí no. Eso pasó un día y somos salvos. Quisiera leerlo solo para confirmarlo con la palabra. En 2 de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí incluso está hablando de la segunda venida del Señor, es decir, en algún momento todo esto se va a acabar, y algunos aquí estaban preguntándose, bueno, ya no es hora que venga ya a salvarnos. Dice el Señor, no es que tarde, simplemente Él tiene un propósito, que todos sean salvos. Incluso dice en Hebreos 1:14, por si lo quieren leer, que Él tiene a sus ángeles trabajando para que la gente sea salva. Eso, uno puede leer libros sobre eso, es muy impactante. Dicen personas que se han encontrado con ángeles y pueden sentir ese amor de Dios por medio de ellos, y el único trabajo que están haciendo estos ángeles es hacer que la gente se acerque más y más y más y más hasta el momento que puedan ser salvos. Y es un propósito que va mucho más allá. A veces nosotros decimos, bueno, todos tenemos un deseo de hablarle a nuestros amigos, familia que todavía no ha conocido al Señor, para que sean salvos, pero Dios está haciendo aún mucho más. Está mandando a sus ángeles para que sucedan cosas sobrenaturales y que esta gente llegue a conocer al Señor. Ahí el Señor tiene una fidelidad hacia su palabra. Él desea que Jesús sea conocido. Hay una cosa más que quisiera nombrar, que Él es fiel al pacto de matrimonio. Es algo que Él estableció también en Génesis, ¿ya? Que mujer y hombre estuvieran juntos y punto. Pero sabemos que no es fácil, pero Él tiene esa fidelidad hacia el matrimonio, que Él va a hacer que se arregle, no sé si todo, pero solo pensando en nuestra vida con Carlos, obviamente todas las relaciones suben y bajan. Yo soy de las personas que cuando estoy abajo todo es negro, ya ahí termina todo esto, no puede seguir así, no sé cómo va a ser, pero en ese momento yo sé que hay una oración, aunque sea un pequeño
deseo que tenga yo para que se arregle, y yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios lo va a arreglar. Es casi como ya un hábito que cuando estoy ahí abajo, si yo digo, Dios, esto está en tus manos, arréglalo. Al día siguiente está arreglado. Es porque tiene que ver mucho con nuestras actitudes, nuestra forma de ver la situación, nuestro deseo de entender al cónyuge, pero con ese mínimo deseo, incluso para ser sincera, a veces está tan negro que yo no quiero que se arregle, simplemente quiero que se acabe todo. Pero por amor al Señor, porque el Señor dice que esto es algo para toda la vida, Él es fiel a su matrimonio, es decir, Él es fiel a ese pacto. Y si yo tengo ese valor de orar, esa oración, yo sé que se va a arreglar. Al día siguiente, otra vez todo está bien. No 100% bien, pero sí, es como una regla. Está mal, uno ora eso, está bien. Y eso también es algo que creo que el Señor nos quiere hacer ver en este día, que no importa qué tan difícil esté o qué tan oscuro esté, Él va a ser fiel, especialmente si usted está en algo que es de Dios, es decir, como un matrimonio. El matrimonio es de Dios. Si está mal, Él lo puede arreglar, porque Él es fiel a ese pacto. Y si usted tiene yo sé que a veces uno está tan nublado, como decía el Salmo, uno tiene tantos pensamientos por dentro que uno no logra ver, uno ni siquiera logra ver al Señor. Pero si uno si uno se aquietara, ni siquiera sé si eso existe, pero si uno tomara un momento solo de tranquilizarse y de enfocarse en el Señor y dejarlo todo en sus manos, Él va a tener esa oportunidad que Él necesita para abrir camino, para hacer las cosas, para hacer un milagro, para arreglarlo, solo porque le hemos dado una pequeña abertura, una pequeña puerta para que Él obre. Y Él es fiel, Él va a arreglar. Amén. Ahora, quisiera llevar al siguiente punto. En Juan 17 y 13, dice así. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esa palabra conocer, es decir, la vida eterna es la salvación, ¿verdad? Pero va un paso más allá. No ha terminado. También quiere que lo conozcamos. Es una vida diaria con el Señor. No se trata únicamente de ser salvo y bueno, ahora puedo ir al cielo, sino el Señor quiere que nos formemos hacia Él, que estemos cerca de Él, que lo conozcamos. Por cierto, digamos que lo hemos recibido y nuestra vida se ha formado de tal manera que no sentimos el mismo fuego, podríamos decirlo así. No hay pierde en pensar otra vez como si estuviéramos al principio. Es decir, esa oración que siempre se ora, Señor, yo te pido perdón, me arrepiento, te entrego mi vida, eso se puede orar otra vez. Y va a ser una nueva entrega, obviamente, pero quizás eso es lo que ha fallado, que nosotros hemos tomado control sobre cosas que son de Dios, que le pertenecen a Dios. Vivimos nuestras vidas y oramos, leamos la Biblia, pero hay cosas que hacemos por rutina que quizás no deben hacerse por rutina.
Quizás otra vez se deben de entregar al Señor y pedir y conscientemente o a conciencia dejárselo en las manos del Señor y decir: tú eres mi Señor, yo creo que tú eres un Dios fiel, un Dios bueno, y tú te vas a encargar de mi vida. Yo te dejo todo nuevamente. Y eso es parte de este conocer, que dejar que Él siempre tenga 100% de nuestra vida no es fácil. Y a ver, ¿por qué no es fácil? Si vamos a Hebreos, casi que es una de esas palabras que son tan reales, tan prácticas, de todo día, cotidianas, que por eso pareciera curioso. Hebreos 12, del 7 al 11. Y está hablando a los que están sufriendo. Y dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si eso os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. El estar en el Señor no siempre es gozo, alegría, o bien, más bien dicho, sí lo es por dentro, pero por fuera quizás sí hay pruebas. Y dice que es para formarnos, y diría yo es para acercarnos más a Él. Es ese diario caminar que Él, por Él, que quiere llevarnos. Él nos quiere disciplinar, formar, moldear, para que estemos siempre dentro de su buena voluntad. Y para los que aún necesitan una palabra de consuelo, les aconsejo 1 Corintios 10:13. No la vamos a leer, pero es buena para apuntarla. 1 Corintios 10:13. A ver, 2 puntos más y ya estamos concluyendo. En Romanos 11:29. Romanos 11:29 dice así: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto es, entonces estamos concluyendo como la lista de cosas a lo cual Dios es fiel. Él va a ser fiel a usted por su salvación. Él va a ser fiel a usted formándolo, disciplinándolo, llevándolo más allá. Pero también lo está, creemos, ¿verdad?, que todos tenemos un don, todos tenemos un llamado. Y ese llamado, sea como haya sido en nuestra vida, es irrevocable. La llevamos siempre por dentro. Y si nosotros estamos sintiendo que, bueno, no logré hacer la voluntad de Dios en este llamado, o fue más difícil de lo que pensé y me hice para atrás, pues nuevamente entregue su vida al Señor. Diga: tú eres mi Dios fiel, que me puedes llevar a esta tu voluntad. Amén. Y Él lo va a cumplir, porque ese llamamiento es irrevocable. También tiene una palabra de consuelo, pero esta sí quisiera leerla. En Santiago 1:17, para todo aquel que siente que sí, hay un llamado por ahí, pero no sé si me animo, me atrevo. Santiago 1:17.
Toda buena dádiva y todo buen don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, es decir, hay fidelidad. Es un buen llamamiento, es un buen llamamiento. Quizás sí es un llamamiento con pruebas o que usted cree que va a ser muy difícil, pero Dios es fiel, es decir, es un buen don, es un buen llamado, y si usted lo sigue, se anima a seguirlo, va a ser algo bueno, va a ser algo para su alma, pero seguramente también para muchos más. Entonces, el último versículo para terminar. Hebreos 11:6. En Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios quiere que creamos que Él nos va a recompensar por buscarlo. Él se alegra en eso. Entonces, pensando, bueno, necesitamos tener esta imagen de Dios, que Él es un Dios fiel. Él es fiel a nosotros, Él es fiel a sus promesas para con nosotros. Él es fiel a su pacto. Y si usted puede sentir eso, puede ver eso y creer eso, más se alegra Él. Él está esperando que usted crea que Él es un buen Dios, un fiel Dios, un Dios fiel, y que Él va a darle, va a recompensarle por todo esfuerzo, toda abertura que usted le dé a Él. Él está esperando a sus hijos, y cuando nosotros nos acercamos, Él nos bendice. Amén. Oremos.